So we come to Revelation and the great tribulation of the Christians. Ahora vamos a hablar entonces de Apocalipsis y la gran tribulación de los cristianos. Vimos la de los judíos antes, ahora es la de los cristianos. Where do we find this? ¿Dónde encontramos esto? Well, we find it already in Matthew 5, verse 10, John 15, 18 through 25, and Luke 6, verse 22 and 23. Lo podemos ver en Mateo capítulo 5, versículo 10, Juan 15 del 18 al 25 y Lucas 6 del 22 al 23 y 26. Where Jesus says, "Blessed are you when men hate you." Donde Jesús dice, which one is that? I'm not What sure. verse? I'm just quoting it. Okay, hold on. I think I can. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan Because of the Son of Man, por causa del Hijo del Hombre, because great is your reward in heaven. porque grande es vuestro galardón en los cielos. Woe to you when all men speak well of you, Dice, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, for that is how their fathers treated the false prophets. porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Contrary to what many may think, Al contrario de lo que muchos pueden pensar, nothing is said about the rapture in Revelation 4, verse 1, en Apocalipsis 4:1 no dice nada de el rapto, nor of the tribulation described in chapters 4 through 19, ni en la tribulación descrita en los capítulos 4 al 19, as referring to some future time for those who are left behind. como si se refiriera a un tiempo en el futuro para los dejados atrás. Make no mistake about it, No se equivoquen, there will be a rapture, sí habrá un rapto, but that will occur on the last day pero eso ocurrirá en el último día, when Christ comes to judge the living and the dead. cuando Cristo venga a juzgar a los vivos y a los muertos. But before that day, there will be tribulation, Pero antes de ese día habrá tribulación, as Jesus promised in John 16, verse 33. como prometió Jesús en Juan capítulo 16, versículo 33, And as we see happening in Revelation, y como vemos también en Apocalipsis, as well as in all the other New Testament letters. al igual que en todas las demás cartas del Nuevo Testamento. We see that the early church suffered, Vemos que la iglesia del primer siglo sufrió and throughout subsequent centuries would continue to suffer great tribulation. y vemos que la iglesia en los siglos siguientes seguiría sufriendo gran tribulación For their testimony of Jesus. por el testimonio de Jesucristo. Nowhere in the Bible does it ever say that believers in Christ will be spared persecution and tribulation. En ninguna parte de la Biblia encontramos que los creyentes vayan a salir librados de cualquier tipo de tribulación o persecución. That has always been the case, Siempre ha sido así. and is more true today than ever before. Y hoy esto es más real que en cualquier tiempo pasado. For the fact is, there have been more martyrs in this last century Porque lo cierto es que han habido más mártires en este siglo que pasó than in all the previous centuries combined. que en todos los siglos anteriores juntos. So let us rid ourselves of this idea of any pre-tribulation or mid-tribulation rapture. Entonces, quitemos de nuestras mentes esta idea de un rapto antes de la tribulación o en medio durante la tribulación, By which we escape the world's hatred of Christ and his church. mediante el cual podríamos escapar del odio del mundo hacia Cristo y su iglesia. But where do we find the great tribulation of Christians in Revelation? Pero en Apocalipsis, ¿dónde encontramos la gran tribulación de los cristianos? Already in Revelation 1 verse 9, John writes to the 7 churches of Asia Minor, En Apocalipsis capítulo 1, versículo 9, Juan le escribe a las iglesias de Asia Menor and says, I, John, your brother and companion in the tribulation and kingdom and patient endurance that are ours in Jesus. les dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. John, exiled to the island of Patmos, Juan, que estaba exiliado en la isla de Patmos,
was a fellow sharer already then Ya en ese momento era copartícipe of the tribulation that the Christians throughout the Roman Empire were then suffering. de la tribulación que los cristianos ya estaban sufriendo bajo el Imperio Romano. Already they had and were still suffering at the hands of the Jews, En ese momento todavía estaban sufriendo y seguirían sufriendo bajo la mano de los judíos, but they were also suffering now pero también estaban sufriendo ahora and were about to suffer far more y estaban a punto de sufrir mucho más from imperial Rome. también de la Roma imperial. So we read in Revelation 7 verse 14 Entonces, en Apocalipsis 7, versículo 14 leemos of John's vision, la visión de Juan. not only of the 144,000 believing Jews No solamente los 144,000 judíos creyentes who as Christians would be spared from the tribulation to come upon Israel que como cristianos saldrían librados de la tribulación que caería sobre Jerusalén with the destruction of Jerusalem, con la destrucción, perdón, sobre Israel con la destrucción de Jerusalén, but the great multitude of Gentiles from every nation, tribe, people, and language, sino también de la gran multitud de gentiles de toda nación, tribu, lengua y pueblo y lengua, who we read would come out of the great tribulation. los cuales leemos que saldrían de la gran tribulación. The tribulation in view here La tribulación a la que aquí se refiere is not that which fell upon apostate Israel in AD 70, no es la que cayó sobre la Jerusalén apóstata en el año 70 después de Cristo, lasting about 3.5 years, as we said, from 66 to 70 AD, que como ya dijimos duró alrededor de 3 años y medio, del año 66 al 70 después de Cristo, when Jerusalem was under siege cuando Jerusalén by Rome. estuvo sitiada por Roma. But that which was already coming upon the Christians now under Rome. Sino que nos referimos a la que ya estaba por venir sobre los cristianos por parte de Roma. For under Nero, the first of their imperial persecutors, Pues bajo Nerón, el primero de sus perseguidores imperiales, they would know tribulation for 3.5 years, estarían bajo tribulación por 3 años y medio, from AD 64 to 68. del año 64 al 68 después de Cristo. These are the 1,260 days mentioned in chapter 12, verse 6. Estos son los 1260 días que se mencionan en el capítulo 12, versículo 6. And the believers are those who would not receive a mark on his right hand or on his forehead. Y los creyentes serían aquellos que no recibirían una marca en su mano derecha y en su frente. As Revelation 13, 16, and 14:9, 15:2, etc. Como dice Apocalipsis 13:16, 14:9, 15:2, etc. That is, those who would not submit to the beast lifestyle and mindset. Esto se refiere a aquellos creyentes que no se someterían al estilo de vida y cosmovisión de la bestia. That's what that mark is symbolic of. A eso es lo que representa ese pasaje. So who is this beast? ¿Quién es esta bestia entonces? He first appears as a beast coming out of the sea. Primero aparece como una bestia que sube del mar. From the standpoint of John in the 7 churches, Desde el punto de vista de Juan y las 7 iglesias over there in Turkey, en Turquía, looking east over the Mediterranean Sea, que veían el mar Mediterráneo al este, that would be Rome, esto se referiría a Roma, the capital of the empire. la capital del imperio. He had, says Revelation 13, verse 1, Apocalipsis 13:1 dice 10 horns and 7 heads, que tenía 10 cuernos y 7 cabezas, with 10 crowns on his horns, con 10 coronas o 10 diademas sobre sus cuernos, and on each head a blasphemous name. y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. The 10 horns are the 10 provincial provinces. Los 10 cuernos son las 10
provincias over which Rome ruled. sobre las cuales gobernaba Roma. And as Revelation 17 verse 9 tells us, Y como nos dice Apocalipsis 17:9, the seven heads refer not only to the seven hills upon which the city was founded, las 7 cabezas no solamente se refieren a las 7 colinas o 7 montes sobre los que estaba fundada Roma, but for the seven emperors who is presently, and who will yet rule over it in this time frame. sino también a los 7 emperadores, de los cuales ya algunos habían caído, uno estaba gobernando y había otro por venir durante este periodo de tiempo. The head who was presently reigning when John wrote Revelation was the sixth head. La cabeza que estaba gobernando en el momento que Juan escribió era la 6ª cabeza, As John declares in chapter 17, verse 10. como ya vimos en el capítulo 17, versículo 10. Regarding the beast time, then, Con respecto entonces al tiempo o el momento de la bestia, we can confidently assert podemos decir con confianza that he is a first century figure who would have been known to the original recipients of John's letter. que debe haber sido un personaje del primer siglo conocido por los lectores originales de la carta de Juan. This doesn't yet prove that the beast is Nero, Esto todavía no prueba que sea Nerón, but it does eliminate 100% of the modern guesses pero sí elimina el 100% de los bateos modernos for a future end time candidate proposed by so many prophecy experts today. en cuanto a un candidato futuro que es propuesto por muchos expertos en profecía hoy día. Secondly, consider the beast's location. En segundo lugar, consideremos la ubicación de la bestia. According to chapter 17, verse 3 and 9, Según el capítulo 17, versículo 3 y versículo 9, the great prostitute, la gran ramera, whom I believe to be the old Jerusalem, que creo yo es la antigua Jerusalén, rides upon the beast with 7 heads, which also represent 7 hills. sale sentada sobre una bestia que tiene 7 cabezas. This locks in the beast's geographical location as the famous city on 7 hills. 7 cabezas que son o que representan 7 montes o 7 colinas. Y esto nos da un marco para la ubicación geográfica de la bestia, que tiene que estar dentro de esas ciudades ciudad sobre las 7 colinas, Which would be popularly recognized as Rome. la cual todos los lectores reconocerían que es Roma. This also comports with what has already been said in chapter 13, verse 1. Esto también se une a lo que vimos en el capítulo 13, versículo 1, About the beast rising from the viewpoint of the 7 churches, acerca de la bestia que sale, según la perspectiva de las 7 iglesias, as out of and across from the Mediterranean Sea. que sale del mar Mediterráneo o que cruza el mar Mediterráneo. Thirdly, look at the beast authority. En tercer lugar, veamos la autoridad de la bestia. In Revelation 13, verses 1 and 2, En Apocalipsis 13, versículos 1 y 2, John tells us that I saw a beast coming up out of the sea, having 10 horns and 7 heads. Juan nos dice que vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. And on his horns were 10 diadems or crowns. Y en sus cuernos 10 diademas o coronas. And on his heads were blasphemous names. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. The beast which I saw was like a leopard, La bestia que vi era semejante a un leopardo, and his feet were like those of a bear, y sus pies como de oso, and his mouth like the mouth of a lion. y su boca como boca de león. And the dragon, that is Satan, Y el dragón, esto es Satanás, gave him his power and his throne and his great authority. le dio su poder y su trono y grande autoridad. The description of this beast looks like a composite
of the first three beasts described by Daniel in Daniel 7, verses 2 through 6. La descripción de esta bestia se parece mucho a las bestias descritas por Daniel. Es como una unión de la descripción que hace Daniel de las bestias en el capítulo 7, versículos del 2 al 6. Elsewhere, he identifies these beasts as Babylon, Persia, and Greece. En otros pasajes, Daniel identifica a estas bestias como Babilonia, Persia y Grecia. We see that in Daniel 2, verses 37 through 39, Lo vemos en Daniel capítulo 2, versículos 37 al 39, Daniel 8, 20 through 21. Daniel 8 del 20 al 21. But the fourth beast, Pero la cuarta bestia, which Daniel does not identify by name, la cual Daniel no identifica por nombre, he describes in Daniel 7, verse 7. él la describe en Daniel 7:7. Here he says, Aquí dice: after that in my vision there before me was a fourth beast, Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, terrifying and frightening espantosa y terrible, and very powerful. y en gran manera fuerte, It had large iron teeth. la cual tenía unos dientes grandes de hierro, It crushed and devoured its victims and trampled underfoot whatever was left. devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. It was different from all the former beasts, Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella. and it had 10 horns. Y tenía 10 cuernos. Historically speaking, the only kingdom like this was Rome. Hablando históricamente, el único reino así fue Roma. Thus, Josephus could rightly speak of the Romans as, quote, the lords of the inhabitable earth. Por eso Josefo habla de los romanos y los describe de esta manera: los señores de la tierra habitable. And the first century philosopher Pliny En el primer siglo, o el filósofo del primer siglo, Plinio, said of the emperor of Rome, dijo con respecto al emperador de Roma he assumed the sovereignty of the whole. que él asumía la soberanía del todo. As Revelation 13 verse 4 says, Como dice Apocalipsis 13:4, who is like the beast? ¿quién como la bestia? And who is able to wage war against him? ¿Y quién podrá luchar contra ella? And as verse 7 Y says, como dice el versículo 7, he was given power to make war against the saints and to conquer them. y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. And he was given authority over every tribe, people, language, and nation. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Thus, the evidence of the beast being the empire of Rome, Entonces, la evidencia de que la bestia es el imperio romano, with its emperor being its head, is mounting. con su emperador como cabeza, es muchísima. We've already seen the beast's chronology. Ya hemos visto la cronología de la bestia. If in fact the beast is generically the Roman Empire, Si de hecho la bestia es de manera genérica el imperio romano, then the sixth and presently reigning king or emperor of that empire would be Nero. entonces ese rey presente que se encontraba reinando en el momento de que Juan escribe es el emperador Nerón. And Nero was not only the emperor who charged his general Vespasian to destroy Jerusalem, Y Nerón no es solamente el emperador que mandó a Vespasiano a destruir Jerusalén, but also the first emperor to persecute the Christian church. sino que también fue el primer emperador que persiguió a la iglesia cristiana. Fifthly, then, let's consider the beast's character. Finalmente, consideremos el carácter de la bestia. Nero certainly possessed an immoral and beastly character. Ciertamente Nerón tenía un carácter inmoral y bestial. He murdered his own mother, Él asesinó a su propia madre, brother, aunt, and wife, a su hermano y a su esposa, as well as many prominent citizens of Rome. al igual que a muchos ciudadanos importantes de Roma. He was known to tie slaves to stakes, Se dice que él ataba esclavos a estacas, dress in a lion's skin, vestidos en ropa como en piel de león, and attack and molest them.
Él, vestido en pieles de león, los atacaba. He was feared and hated by his own people. Era temido y aborrecido por su propio pueblo. The second century historian, Roman historian Tacitus, speaks of his cruel nature. El historiador romano del segundo siglo, Tácito, habla acerca de su cruel naturaleza, That put to death so many innocent men. que dio muerte a tantos hombres inocentes. Pliny even describes Nero as the destroyer of the human race. Plinio incluso describe a Nerón, como el destructor de la raza humana And the poison of the world. y el veneno del mundo. In fact, the first century Apollonius of Tyana even calls Nero a beast. De hecho, Apolonio de Tiana llama a Nerón una bestia. Around AD 64, a great fire engulfed a big part of the city of Rome. Alrededor del año 64 después de Cristo hubo un gran incendio en una gran parte de la ciudad de Roma. In order to counter the accusations that it had been started by Nero, he proceeded to lay the blame upon Christians and proceeded to persecute them fiercely. Para contraatacar las acusaciones que se le habían hecho a Nerón, él procedió a echar la culpa a los cristianos del incendio y empezó a perseguirlos. Thus, his garden parties were lit up by believers, doused with oil and lit to give light to his guests. Se cuenta que las fiestas que él hacía en los jardines, en esas fiestas colgaba a los cristianos, los bañaba en aceite y los encendía como antorchas para iluminar. Countless others were put to death by gladiators and wild beasts who were leashed upon them in the arenas throughout the empire. Muchos de ellos murieron a mano de gladiadores o a manos de bestias salvajes que eran liberadas sobre ellos en las arenas romanas. But not only is this beast savage, but blasphemously pretentious. Se dice que esta bestia no solamente era salvaje, sino pretenciosa a un nivel blasfemo. As Revelation 13 verses 5 and 6 and 8 tells us, Como nos dice Apocalipsis 13, versículos del 5 al 6 y 8. and there was given to him a mouth speaking arrogant words and blasphemies. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. And authority to act for 42 months was given to him. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. And he opened his mouth in blasphemies against God, Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, to blaspheme his name and his tabernacle, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo that is, those who dwell in heaven. y de los que moran en el cielo. And all who dwell on the earth will worship him. Y la adorarán y la adoraron todos los moradores de la tierra, Everyone whose name has not been written from the foundation of the world in the book of life of the Lamb who has been slain. cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Nero minted coins with an image of his own head radiating the rays of the sun. Nerón hizo monedas que tenían grabadas su propio rostro radiante como el sol, Thus he intentionally imitated the Roman sun god Apollo. imitando intencionalmente al al dios romano del sol, Apolo. Anyone who approached him Cualquiera que se acercaba a él was mindful to do so as their master and their God. se les decía que se acercaran como si él fuera su amo y su Dios. Sixthly, we come to the beast's number. En sexto lugar, vamos a ver el número de la bestia. In Revelation 13, verse 18, we are told, "Here is wisdom." En Apocalipsis capítulo 13, versículo 18, se nos dice, aquí hay sabiduría. Let him who has understanding calculate the number of the beast, El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, for the number is that of a man, pues es número de hombre, and his number is 666. y su número es 666. Contrary to many modern attempts to correlate 666 Al contrario de muchos intentos modernos por relacionar el número 666
with a name like Ronald Wilson Reagan, for example, con el nombre, por ejemplo, de Ronald Wilson Reagan, with 6 letters in each of his 3 names, con 6 letras en cada uno de sus nombres, or barcodes that have 6 in them, o con números o códigos de barra que tienen el número 6 en ellos, we need to realize that the actual Greek of this verse does not involve a series of 3 sixes. debemos entender que el sentido original del griego en este versículo no tiene que ver con una serie de 3 números 6, But rather a number equaling 666. sino un número que da 666. The Arabic numbering system, so familiar with us, was unknown in the ancient world. El sistema numérico árabe, que para nosotros es tan común, era desconocido en el mundo antiguo. It was imported into the Western world in the 12th century. Fue importado a Occidente en el siglo XII. Before this time, the alphabet served the purpose not only of letters, but also of numbers. Antes de esto, el alfabeto servía no solamente para denotar letras, sino también números. As a Jew, and writing to Christian Jews and Gentiles familiar with the Hebrew alphabet, Siendo un judío que le estaba escribiendo a judíos cristianos y a gentiles que conocían el alfabeto hebreo, it is most reasonable to assume that this number would correspond to it. tendría más sentido a asumir que este número correspondería con este que se menciona. Interestingly, the Hebrew spelling of Nero Caesar Interesantemente, la forma de escribir Nerón César en hebreo is NRWN es NRWN QSR, QSR pronounced Neron Kaiser. y se pronuncia Nerón Kaiser. And this spelling provides us with precisely the value of 666 according to the numeric value of each of its Hebrew letters. Y esta forma de escribir el nombre de Nerón nos da precisamente el valor 666 correspondiente al valor numérico de cada letra en hebreo. For with N equaling 50, N es igual a 50, R equaling 200, R igual a 200, Q equaling 100, Q igual a 100 and S equaling 60, y S igual a 60, we arrive at the precise number of 666. así sumamos el número exacto 666. Interestingly, there's a Greek variant of this number, 616. Interesantemente, existe una variación de este número que es 616. It's also very interesting that 616 would correspond to Caesar Nero written in Latin. También es interesante notar que 616 corresponde con César Nerón, escrito en latín. So what of his number and his name? Forced upon everyone on his right hand and on his forehead so that no one could buy or sell unless he had the mark. ¿Y qué entonces significa que este número y su nombre fuesen impresos en la mano derecha y en la frente de todos para que pudiesen vender o comprar con esa marca? Spoken of in chapter 13, verses 16 and 17. Que se menciona en el capítulo 13, versículos 16 y 17. Well, like so many other images in Revelation, Al igual que muchas otras imágenes en Apocalipsis, this too is symbolic esto también es simbólico and very powerful. y muy poderoso. In chapter 14, verse 1, we read it of the 144,000 believers who bore Christ's name and the name of his Father written on their foreheads as well. En el capítulo 14, versículo 1, leemos acerca de los 144,000 creyentes que llevaban el nombre de Cristo y el nombre de su Padre escrito en sus frentes también. Clearly, this is not literal, Claramente esto no es literal, but a reference to Deuteronomy 6, verses 6 through 8. sino una referencia a Deuteronomio 6, versículos 6 al 8.
speaking to the practical implications que habla acerca de las implicaciones prácticas of conscientiously thinking and acting de pensar y actuar conscientemente according to the Word of God. conforme a la palabra de Dios. Conversely, those with the mark of the beast Por el otro lado, los que llevaban la marca de la bestia thought and acted according to Satan, pensaban y actuaban conforme a Satanás, who worked in and through the beast. el cual actuaba en y a través de la bestia. Now, this was aided by the second beast, Esto también recibió la ayuda de la segunda bestia, who we read in Revelation 13, verse 11 and following, que vemos en Apocalipsis 13, versículos 11 y siguientes, as coming out of the earth, una que sale de la tierra, who had two horns like a lamb, but who spoke like a dragon. que tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. He appears to be a false prophet, Esta parece ser un falso profeta, representing what Jesus had foretold would take place in Israel's last days, representando lo que Jesús había predicho acerca de Israel en los últimos tiempos, when he said, "Many will come in my name, saying, I am the Christ, and will mislead many." cuando dijo, muchos vendrán en mi nombre y dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Many false prophets, he says in Matthew 24, En verses Mate- 5 and 11. En Mateo 24, versículos 5 y 11, él dice, muchos falsos profetas Will arise and will mislead many. se levantarán y engañarán a muchos. As David Chilton says, Como dice David Chilton, the rise of the false prophets paralleled that of the Antichrist. el surgimiento de los falsos profetas es un paralelo del surgimiento de los anticristos. But whereas the Antichrist had apostatized into Judaism from within the church, Pero mientras los anticristos habían cometido apostasía y caído en el judaísmo desde dentro de la iglesia, the false prophets were Jewish religious leaders who sought to seduce Christians from the outside. los falsos profetas eran líderes religiosos judíos que buscaban seducir a los cristianos desde afuera. Thus, the Jewish leaders, symbolized by this beast from the land, Entonces, los líderes judíos representados en esta bestia de la tierra joined forces with the beast of Rome in an attempt to destroy the church. se unieron con la bestia de Roma para intentar destruir a la iglesia. This could also describe the cult of the emperor cult that already had arisen at the time of Nero and would continue for many decades and even centuries after. Esto podría referirse también a la adoración que ya había surgido, la adoración del emperador, la adoración del César, que estaba presente en el tiempo de Nerón y continuó por varios años, varias décadas incluso después. As Jesus prophesied, Como profetizó Jesús, they would show great signs and wonders estos harían grandes señales y maravillas so as to mislead, if possible, the very elect. para engañar incluso de ser posible a los elegidos. That's in Matthew 24, verse 24. Eso lo vemos en Mateo 24:24. And remember, he's speaking about things he said that would happen in that generation. Recordemos que Jesús había dicho que estaba hablando de cosas que sucederían dentro de esa generación, Not thousands of years later. no miles de años después. So Revelation 13, verse 13 tells us, Entonces Apocalipsis 13:13 nos dice, it's a well-known fact that the Jewish synagogues enforce submission to the emperor. se sabe bien que las sinagogas judías promovían la sumisión al emperador. Indeed, their leaders' charge against Christ himself was that he was a rival to the all-embracing authority of Caesar. De hecho, una de las acusaciones que hicieron contra Cristo mismo es que él se estaba levantando como un rival al emperador. You remember what they said before Pontius Pilate. Recuerden lo que dijeron ante Poncio Pilato.
Anyone who supports this man is no friend of Caesar. Cualquiera que apoya a este hombre no es amigo del César. Similarly, they, along with their pagan cohorts, De manera similar, ellos, junto con su corte pagana, organized economic boycotts against those who refused to submit to Caesar as Lord. organizaban boicots económicos en contra de cualquiera que no se sometiera al César como señor. The trade guilds or unions in league with them did the same. I forget unions. Unions? Sindicatos, gracias. Sí, los sindicatos también se unían en este sentido y hacían lo mismo. This would coincide with Revelation 13, verses 16 through 17, Esto coincide con Apocalipsis 13 del 16 al 17, that he also forced everyone, small and great, rich and poor, free and slave, to receive a mark on his right hand or on his forehead. que dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, So that no one could buy or sell unless he had the mark, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca, which is the name of the beast or the number of his name. o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Seventh, consider the beast action. En séptimo lugar, veamos las acciones de la bestia. As Revelation 13, verse 5 and 7 says, and there was given to him a mouth speaking arrogant words and blasphemies. Como dice Apocalipsis 13, versículos 5 y 7, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. And authority to act for 42 months was given to him. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. And it was given to him to make war with the saints and to overcome them. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. And authority over every tribe and people and tongue and nation was given to him. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. As the book of Acts makes clear, Como aclara el libro de Hechos, Christianity was not molested by the Roman Empire during its earliest existence. el cristianismo en el puro principio de su existencia no fue atacado por el imperio romano. In fact, late in Acts, Paul actually appeals to Caesar to protect himself from Jewish persecution. De hecho, en Hechos, Pablo mismo apela al César para protegerse de la persecución por parte de los judíos. This is even during the early days of Nero's reign. Esto estaba ocurriendo incluso al principio del reinado de Nerón. But things changed dramatically Pero las cosas cambiaron drásticamente when Nero lashes out at Christians in attempting to divert suspicions that he was responsible for the fires that burned much of Rome in AD 64. cuando Nerón les echó la culpa a los cristianos para que no lo culparan a él del incendio que había destruido parte de Roma en el año 64 después de Cristo. Collaborating this, the Roman historian Tacitus Para corroborar esto, el historiador romano Tácito records the horrible persecution that enveloped Christians in Rome. registra la horrible persecución que envolvió a los cristianos en Roma. Quote, Nero inflicted unheard of punishments on those who detested for their abominable crimes were commonly called Christians. Y dice, Nerón infligió unos castigos inauditos sobre aquellos que, detestados por sus crímenes abominables, eran conocidos comúnmente como cristianos. He goes on to speak of the immense number of Christians murdered by Nero. Luego habla de la gran cantidad de cristianos que fueron asesinados por Nerón. Thus also the Christian Clement of Rome, También Clemente de Roma, el cristiano, who lived during this time, que vivió durante este tiempo, speaks of a vast multitude of the elect who died under Nero. habla de la vasta multitud de elegidos que murieron bajo Nerón. We also know that both Peter and Paul were executed during this time. También sabemos que tanto Pedro como Pablo fueron ejecutados durante este tiempo. Thus, Nero's persecution of Christians represents the beast making war with the saints
to overcome them. Entonces, esta persecución de Nerón sobre los cristianos representa el permiso que se le dio a la bestia de atacar a los cristianos y vencerlos, de hacer guerra contra ellos y vencerlos. This initial, but by no means final persecution of Christians under Rome Esta persecución bajo Roma en contra de los cristianos fue inicial, no final, lasted 42 months or 3.5 years. y duró 42 meses o 3 años y medio. We know from historical records that Nero's initial assault on the Christians Sabemos por los registros históricos que el ataque inicial de Nerón en contra de los cristianos occurs in November of AD 64, ocurrió en noviembre del año 64 después de Cristo, and that Nero dies early in June of AD 68. y que Nerón murió muy temprano a principios de junio del año 68 después de Cristo. By suicide. Se suicidó. This is exactly 42 months. Y esto es exactamente 42 meses. Finally, we come to the beast revival. Finalmente vemos la resurrección de la bestia. In Revelation 13, verse 3, John says, "And I saw one of his heads as if it had been slain, and his fatal wound was healed. And the whole earth was amazed and followed after the beast." En Apocalipsis 13:3 dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. At first glance, this appears to preclude the actual person of Nero. A primera vista pareciera que esto no está hablando de Nerón. For are we to believe that after he died, he came to life again? Porque podríamos creer que Nerón después de morir resucitó, volvió a la vida. No. No. But we must remember that the identity of the beast can shift Pero- between Rome corporately and the ruler of Rome as an individual. Pero debemos recordar lo que ya dijimos de que la identidad de la bestia puede ser a veces el individuo que está gobernando o el imperio. So the beast represents both the Roman Empire as a political entity and Nero as the contemporary leader of that entity. Entonces la bestia representa tanto el imperio romano como entidad política, como a Nerón como el líder corporativo de esa entidad. On June 9 of AD 64, Nero took his own life as the imperial forces under the leadership of General Galba close in to capture him. El 9 de junio del año 64 después de Cristo, Nerón se quitó la vida cuando se vio rodeado por las fuerzas lideradas por el general Galba que querían capturarlo. Why? ¿Por qué? Because of Rome's civil wars that erupted under Nero's leadership. Esto se debió a las guerras civiles que iniciaron bajo el liderazgo de Nerón. What followed was not only the death of Nero, Lo que siguió no solamente fue la muerte de Nerón, but the 10 imperial provinces were in such turmoil that it looked as if the Roman Empire was finished. sino que incluso las 10 provincias cayeron en tal caos que parecía que el imperio romano había terminado. As Tacitus puts it, Como lo dice Tácito, this was the condition of the Roman state when Servius Galba, chosen consul for the second time, and his colleague Titus Vinius entered upon the year that was to be for Galba his last, and for the state almost the end. dice, estas son las condiciones del Estado romano cuando Servio Galba, cónsul escogido por segunda vez, y su colega Tito Vinio entraron en el año que sería para Galba el último y para el Estado casi el fin. According to the first century historian Josephus, Según el historiador del primer siglo Josefo, the death of Nero stalls even the Jewish war with Rome as the mighty general Vespasian and his son Titus ceased hostilities. fue la muerte de Nerón la que detuvo incluso la guerra judía con Roma cuando
poderoso general Vespasiano y su hijo Tito dejaron de atacar. Indeed, he says, Rome was near ruin. De hecho, dice, Roma quedó casi arruinada. Thus, after Nero dies by his own sword, Así cuando Nerón muere por su propia espada, it appears to the world al mundo entero le pareció that mighty Rome is dying. que la poderosa Roma estaba muriendo. So John describes it as a beast receiving a deadly wound to one of its heads. Por eso Juan la describe como una bestia que recibió una herida mortal en una de sus cabezas. But then something happens. Pero luego algo sucede. As the Roman biographer Suetonius says, Como dice el biógrafo romano Setonio, the empire, which for a long time had been unsettled, el imperio que por mucho tiempo había estado inquieto and as it were drifting through the usurpation and violent death of three emperors, y que parecía pasar de un lado a otro entre la usurpación y muerte violenta de 3 emperadores, was at last taken in hand and given stability by the Flavian family. finalmente fue tomado y recibió estabilidad de mano de la familia Flaviana. The same surprise regarding Rome's resilience is expressed by Josephus. El mismo Josefo expresa la sorpresa de esa permanencia o resistencia de Roma When he says, cuando dice: so upon the confirmation of Vespasian's entire government, entonces, tras la confirmación del gobierno de Vespasiano, which was now settled, que ya se ha establecido, and upon the unexpected deliverance of the public affairs of the Romans from ruin, y de la inesperada liberación de Roma de la ruina, Vespasian turned his thought to what remained unsubdued in Judea. Vespasiano se puso a pensar o dirigió su mirada hacia lo que quedaba todavía por conquistarse en Judea. So to the astonishment of the whole world, Entonces, para sorpresa del mundo entero, the beast of the Roman Empire revives, la bestia del Imperio Romano vuelve a la vida and the world is returned under its submission to Rome. y el mundo vuelve a caer bajo sumisión a Roma. For as John says Como dice Juan in Revelation 13, verse 3, en Apocalipsis 13, versículo 3, the whole world was astonished and followed the beast. y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Thus, the beast revival also appears to confirm Entonces, esta resurrección de la bestia parece confirmar también the Nero-Rome view in a remarkable way. la perspectiva o la idea de que se trata de Nerón o de Roma. This means that Rome continued to bring tribulation upon the Christian church. Esto significa que Roma siguió persiguiendo, trayendo tribulación sobre la iglesia cristiana. Revelation 13, verse 4 says, men worship the dragon because he had given authority to the beast, and they also worshiped the beast and asked, who is like the beast? Apocalipsis 13:4 dice: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Who can make war against him? The ruins of the temple to the emperor Trajan Las ruinas del templo para el emperador, still stand. no sé el nombre, Trajan. Traján, para el emperador Trajano, They still stand on the citadel of Pergamum, Estas ruinas siguen en pie en la ciudad de Pérgamo, which is modern Bergama in Turkey. que es la actual Bérgama en Turquía. Whereas Jesus writes to the church there Y como Jesús escribe a la iglesia allí, in Revelation 2, verse 13, en Apocalipsis 2:13, Satan has his throne. es allí donde Satanás tiene su trono o donde se sienta Satanás. In the decades and centuries to follow, En las décadas o siglos que vendrían,
Anyone refusing to offer a pinch of incense to the emperor and declare that Caesar is Lord could expect a horrible death. Cualquiera que se rehusara a ofrecer una pizca de incienso al emperador César y a proclamar César es Señor, podría esperar una muerte terrible. Such persecution was widespread throughout the empire Esta persecución se dio por todo el imperio, to varying degrees, en diferentes grados, depending upon location and the emperor who was ruling at the time. dependiendo de la ubicación y de cuál era el emperador que estuviese gobernando en el momento. As Revelation 17 verse 14 says, Como dice Apocalipsis 17:14, they, the beast with his 10 provincial kings, will make war against the Lamb, but the Lamb will overcome them because he is Lord of lords and King of kings, and with him will be his called, chosen, and faithful followers. se refiere a la bestia y a los 10 reyes provinciales que pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. The account of Christ's victory over the beast and his kings is given in Revelation 19 verses 11 through 21. El registro de la victoria de Cristo sobre la bestia y sus reyes está en Apocalipsis 19, versículos del 11 al 21. Like the rest of Revelation, Al igual que el resto de Apocalipsis, this is historical fact. esto es un hecho histórico. Christ and his church overcame the seemingly insurmountable power and authority of idolatrous Rome. Cristo y su iglesia vencieron el poder y la autoridad de la Roma idólatra que parecía invencible. Thus, in AD 312, Así, en el año 312 después de Cristo, for good or for bad, para bien o para mal, we see the first Christian emperor of the empire, vemos surgir al primer emperador cristiano de Roma, Constantine the Great, Constantino el Grande. declare Christianity free to flourish apart from persecution. Y él declara que el cristianismo puede florecer sin persecución. And in 325, Y en el 325 he actually called and presided over the Council of Nicaea. fue él quien convocó y presidió el concilio de Nicea. Within 100 years hence, Desde entonces, 10 años después, the Roman Empire, el Imperio Romano, apart from its Eastern Christian rule, aparte de su gobierno cristiano oriental, centered in Constantinople, se centró en Constantinopla, now Istanbul, que ahora es Istambul, ceased to exist. que estaba centrado en Constantinopla, dejó de existir. So what about any tribulation upon the Christians since? ¿Qué pasa entonces con la tribulación que pueden sufrir los cristianos desde entonces? Until Jesus comes in final judgment, Hasta que Jesús venga para juzgar, Satan will continue to employ whatever authorities, governments, and persons he can Satanás seguirá utilizando cualquier autoridad, gobierno y persona que pueda to oppose Christ and his followers. para oponerse a Cristo y a sus seguidores. In Revelation 20, verses 1 through 6, En Apocalipsis 20, versículos del 1 al 6, we read of the millennial reign of Christ. leemos acerca del reino milenial de Cristo. In keeping with the figurative and symbolic nature of Revelation, Y para conformarnos a la naturaleza simbólica figurada de Apocalipsis, this 1,000 years is clearly figurative of fullness or completion. estos 1000 años claramente son una figura o un símbolo de plenitud o compleción. It's because of Jesus' reign, Es debido al reinado de Jesús, begun at the time of his ascension Que at God's right hand, que inició cuando Él ascendió a la diestra de Dios, that his church and kingdom will continue to make disciples of all the nations. que su iglesia y su reino seguirán haciendo discípulos de todas las naciones, As Jesus declares in Matthew 28. como dice Jesús en Mateo 28.
Though we cannot consider now in detail the nature of Satan's binding, Aunque no podemos considerar en este momento en detalle a qué se refiere el hecho de que Satanás fuese atado, it is only because this binding is a fact already now es solamente porque Satanás hoy ya está atado, that Satan is no longer able to deceive the es nations por eso que no puede él engañar a las naciones as he once was. como antes podía hacerlo. That means he cannot prevent the increase of Christ's church and kingdom through Esto- the proclamation of the gospel throughout the world. Esto quiere decir que él no puede evitar el aumento de la iglesia y el reino de Cristo por medio de la proclamación del evangelio por todo el mundo. It's why we are able to fulfill the Great Commission Es por esto so fully today. que hoy podemos cumplir la gran comisión con toda plenitud. But as Revelation 20 verse 7 says, Pero como dice Apocalipsis 27, when the 1,000 years are over, cuando los 1000 años se cumplan, and by the way, the word for 1,000 here is actually plural, thousands, not literally 1,000. y por cierto, aquí la palabra es miles de años, es plural, no singular, no se refiere a 1000 años solamente. So when the 1,000-year reign of Christ is over, Cuando los 1000 años del reino de Cristo se cumplan, Satan will be released from his prison and will go out to deceive the nations in the four corners of the world. Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, Gog and Magog, a Gog y a Magog, to gather them for battle. a fin de reunirlos para la batalla. We read that in number they are like the sand on the seashore. Y vemos que el número de los cuales es como la arena del mar. They marched across the breadth of the earth and surrounded the camp of God's people, the city he loves. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. This city is not the adulterous harlot of old Jerusalem, Esta ciudad no es la ramera adúltera, la antigua Jerusalén, nor of a restored Jerusalem on earth. ni tampoco es una Jerusalén reconstruida sobre la tierra. But this is the holy city, the new Jerusalem, Se trata de la ciudad santa, la nueva Jerusalén, that John later sees as Christ's holy bride coming out of heaven from God. la cual Juan ve más adelante como la novia santa de Cristo que viene de las nubes de Dios. It's the church of Jesus Christ that Gog and Magog will seek to destroy. Es la iglesia de Jesucristo la que Gog y Magog buscarán destruir. And who is Gog and Magog? ¿Y quién es Gog y Magog? Clearly, they are symbolic of the anti-Christian forces Claramente representan o son símbolos de las fuerzas anticristianas, who, reminiscent of those forces that sought to destroy the people of God in Ezekiel 38 and 39, las cuales, al igual que las fuerzas que trataron de destruir al pueblo de Dios en Ezequiel 38 y 39, under Antiochus Epiphanes of Greece, bajo el imperio de Antíoco Epífanes de Grecia, will endeavor in a worldwide attack se esforzarán o se unirán en un ataque mundial to do the same to the Christian church. para hacerle lo mismo a la iglesia cristiana. Apart from Christ's intervention, Sin la intervención de Cristo, Satan and his allies would be victorious. Satanás y sus aliados obtendrían la victoria. But we are told, Pero se nos dice, another great but of God's grace and salvation in the Bible, este es otro hermoso pero que introduce la salvación de Dios. but we are told fire came down from heaven and devoured them. Pero se nos dice, de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. And the devil who deceived them Y el diablo que los engañaba was thrown into the lake of burning sulfur, fue lanzado al lago de fuego y azufre, where the beast and the false prophet had been thrown. donde estaban la bestia y el falso profeta, They will be tormented day and night forever and ever. y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Says Revelation 29 and 10. Dice Apocalipsis 20, versículos 9 y 10. And then we shall see in full Y entonces veremos en plenitud
that the kingdom of the world que el reino del mundo has become the kingdom of our Lord and of his Christ, and he will reign forever and ever, as Revelation 11, verse 15 says. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos, como dice Apocalipsis 11, versículo 15. Then too, Entonces también, together with everything else Christ promised junto con todo lo que Cristo prometió to the 7 churches, a las 7 iglesias, what he promised to Thyatira, he also promises to us. lo que Él le prometió a Tiatira, también nos lo promete a nosotros. To him who overcomes and does my will to the end, Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, I will give authority over the nations, yo le daré autoridad sobre las naciones, just as I have received authority from my Father. como yo también la he recibido de mi Padre. Amen. Amén.